Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, una gran disculpa por llegar tarde, pero siempre me pierdo en la UNAM. y los mapas del Waze son buenos, pero un poco complicados. Y por supuesto nos perdimos, porque nunca sé si se entra de ese lado o por este lado, pero afortunadamente nos dejaron entrar aquí por Ciencias Químicas y nos perdimos un poquito menos. Bueno, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias por habernos invitado a participar en esta serie de conferencias. Para nosotros realmente es un honor y un placer estar con el sector académico y por supuesto los temas de cambio climático que para nosotros son pues, la base de nuestro trabajo. Obviamente por las características de ustedes, ¿no se oye bien? Sí. ¿Cómo? Ah, ok. Y además me voy a tener que parar para poder ver qué es lo que está pasando, ¿no? Mejor. Sí, es política pública de cambio climático. Justamente lo que quería decirles es que, bueno, pues en un ambiente académico no me voy a poner a hablar de cambio climático porque obviamente los científicos son ustedes y son los que saben más. Entonces, tratamos de hablar de lo que es nuestra especialidad, que es justamente de la política pública de cambio climático en México, y para poder tener una discusión un poco entre hacedores de política y ustedes que son los técnicos y científicos, y cómo podemos llegar a puntos de encuentro justamente en la lucha contra el cambio climático. Ponemos la siguiente, por favor. Antes que nada, pues quiero presentarme por si no se ve mi nombre. Yo soy Luis Muñoz Cano, soy director general adjunto para proyectos de cambio climático en la Dirección General de Políticas para Cambio Climático de la Semarnat. Justamente para hablar de política y para empezar esta plática, yo quisiera comentar un par de cosas importantes que han pasado en México en términos de la política de cambio climático. Hasta el año 2012, la política de cambio climático en México, si bien existía y teníamos elementos interesantes en la política, hasta ese momento había sido una política que surgía por iniciativas de la propia Semarnat, iniciativas presidenciales, es decir, el hecho de que tuviéramos un programa especial de cambio climático, una estrategia de cambio climático y de que se celebrara una COP en Cancún en la administración previa, en la administración del presidente Calderón, pues todo se debe a una iniciativa presidencial, es decir, el presidente de México sentía que el tema de cambio climático era un tema muy importante y lo tomó de manera personal e instruyó al secretario de Medio Ambiente para que hiciera una estrategia y para que hiciera un programa y logró que la Secretaría de Relaciones Exteriores se trajera la COP a Cancún y una serie de cosas. Pero al final de cuentas estamos hablando de una política que surgía por iniciativa presidencial, por supuesto acompañada de demandas de la sociedad civil y una serie de cosas. Pero la diferencia entre esa época y ahora es que justamente en el 2012, el 10 de octubre, entró en vigor la Ley General de Cambio Climático, que entonces hace y obliga a que México tenga una política de cambio climático. Ya no estamos sujetos, en todo caso, a vaivenes presidenciales o a que le guste a un presidente o no le guste al que sigue, ¿no? La ley dice que tenemos que tener una política de cambio climático y tiene unas características muy especiales en ese sentido, en el sentido de la transversalidad, la participación social y una cantidad de cosas más que la hacen una de las leyes más modernas en el mundo sobre cambio climático. De hecho, solo 2 países tienen una ley así de amplia, el Reino Unido y México. Hay otros países que tienen leyes que afectan ciertos temas del cambio climático, pero tan amplia como la nuestra, solo el Reino Unido. Bueno, pues ahí podemos ver una línea de tiempo en la que se ve, bueno, pues en 2012, en octubre entró en efecto la Ley General de Cambio Climático y ya la ley trae una serie de metas con tiempos a cumplirse, es decir, de artículos transitorios para cumplimiento, para ir construyendo algunos de los elementos que prevé. Entonces,
El 1 de diciembre entró la administración del presidente Peña Nieto y el 5 de diciembre, está mal esa fecha, fue el 29 de noviembre, la ley decía que tenía que crearse hasta la fecha límite era 5 de diciembre, pero en realidad se creó el 29 de noviembre, es decir, 2 días antes de que entrara el nuevo régimen. Pero bueno, la ley decía que teníamos hasta el 5 para crearlo. Se creó el Fondo de Cambio Climático. El 29 de enero se instaló la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático. Esto quiere decir lo que la ley prevé como el organismo transversal federal de gobierno para atender el cambio climático, con 13 secretarías de Estado, de hecho son 14 ahora porque una pidió su inclusión, una más, y aparte todavía oficialmente no forma parte de la SEDATU porque la ley no la prevé, pero es invitada permanente en lo que se modifica la ley. El 14 de mayo se instaló el Consejo de Cambio Climático, esto es lo que la ley prevé como la participación de la sociedad civil en la construcción de la política. El 3 de junio del 2013 se publicó la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que es un poco el camino a seguir, el camino sugerido a seguir en políticas de cambio climático con una visión de 10, 20 y 40 años para poder llegar a la meta que la propia ley pone para el 2050. Y el 14 de noviembre el Congreso aprobó un impuesto al carbono, que es una de las múltiples medidas que la ley prevé que pueden hacerse para irle dando valor al carbono y para promover la mitigación. El 28 de abril de este año se publicó el Programa Especial de Cambio Climático, que son las acciones del gobierno federal para mitigación y adaptación, es decir, es lo que tiene que hacer cada administración cada vez que le toca el turno en términos de cambio climático. Otras cosas que están en el aire, está el reglamento del Registro Nacional de Emisiones, que ya está concluido y está en última revisión en presidencia, y la convocatoria del SINAC, el Sistema Nacional de Cambio Climático, que es el que implica que participen el Consejo, la Comisión, los gobernadores, los municipios y el Congreso. Bueno, pues esa es la línea de tiempo general. Vamos a la siguiente para explicarles un poco lo que nos dice la ley. Lo que les conté es una ley aprobada por unanimidad, lo cual quiere decir que todos los partidos políticos decidieron aprobarla, y esto es interesante, que en México realmente no hay ningún partido político, ningún grupo de legisladores o de políticos que niegue la existencia del cambio climático, lo cual nos hace muy afortunados comparados con nuestros vecinos del norte, donde sí hay un grupo de fuerza y político que dice que no es cierto, que el cambio climático no existe, y lo cual frena enormemente las posibilidades del gobierno federal o del presidente para hacer cosas. Tiene 3 objetivos principales. Uno es que lleguemos a un desarrollo bajo en emisiones, es decir, México tiene que continuar desarrollándose, pero con pocas emisiones de carbono. 2, México tiene que ser un país resiliente. ¿Eso qué quiere decir? No es necesariamente poco vulnerable al cambio climático, sino capaz de resistir los embates del cambio climático. Y tiene que tener una política incluyente en términos de cambio climático. La que sigue, por favor, porque son muchas y echárnoslas rápido. Entonces, como ven, la ley prevé que la Política Nacional de Cambio Climático tenga elementos de planeación, como son el programa especial de cambio climático, los estatales que tienen que darse y los municipales, y la estrategia nacional. Tiene elementos de financiamiento, como es el fondo, tiene instrumentos económicos, como por ejemplo el impuesto al carbono, la posibilidad de tener mercados de carbono, tener un registro de NAMAS, etcétera. Y instrumentos de otro tipo en adaptación, como son los atlas de riesgo. Prevé una evaluación, cada 2 años la política tiene que ser evaluada por una comisión independiente que está presidida o coordinada por el INEC, pero a eso, ojo, no quiere decir que el INEC sea el que evalúe la política, coordina a las personas o personajes que van a evaluar la política. Y tiene elementos de inspección y vigilancia, incluye la posibilidad de sanciones por parte de la Profepa. Como ven, es bastante incluyente, y todo esto se ancla en un Sistema Nacional de Cambio Climático, que es
la participación de los 3 niveles de gobierno, de la sociedad civil, el sector privado y de la academia, en todo caso, apoyando a construir esta política. La que sigue, por favor. El sistema, que es el ancla de toda la política, leyendo la ley, como les decía, está conformada por la comisión, que son las secretarías federales, por el consejo, que es un grupo de personas con amplia experiencia que tienen que provenir de los 3 sectores, digamos, no gubernamentales. Entonces hay académicos, hay ONGs o presidentes de ONGs y hay sector privado. Y estos personajes están nombrados no por la institución a la que representan, sino por méritos propios. Es decir, es la persona, no la institución la que forma parte del consejo. Está el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, que es como el brazo técnico para la política, es quien debe apoyar con la información técnica y científica. Está el Congreso, deben estar las asociaciones de autoridades municipales y las entidades federativas. La que sigue, por favor. Y por supuesto, la ley es una de estas pocas leyes que no se conforma con decir qué y cómo se deben hacer las cosas, sino que pone metas a las cuales debe de llegar el país. Tiene unas metas para el 2020, como reducir 30% de nuestras emisiones, tiene metas al 2024 en el que dice que el 35% de la generación de energía debe provenir de fuentes limpias, y al 2050 reducir 50% de las emisiones del país con respecto a las que teníamos en 2000. Ahí sí ya es una cifra fija, porque la primera se refiere al business as usual, es decir, a la línea de tendencia. Esta sí se refiere ya a un número específico. Y tiene otras, tiene varias. Tiene otras como por ejemplo que tenemos que llegar a una tasa cero de deforestación, pero ahí no le puso año, nomás dice tenemos que llegar. La CONAFOR estima que para el 2020, no sé si la cumplen en el 2018, pero ellos dicen que en el 2020 sí podrían llegar o antes a una tasa cero de deforestación. La que sigue, por favor. Bueno, pues como les comentaba, ya varias de las cosas que pone la ley ya se han ido implementando. Lo que tenemos, aparte del PEC y la estrategia, el registro ya está listo, solamente falta que Presidencia, Consejería Jurídica lo apruebe para que se publique, y con esto, a partir del año que entra, todos los sectores importantes estarán reportando por fuente sus emisiones. Lo importante aquí que quiero resaltar es que actualmente la industria ya reporta emisiones por medio de lo que se llama la COA, la cédula de operación anual, pero con el registro no solamente va a ser el sector industrial, también van a reportar el sector comercio, el sector agrícola, ¿cómo se llama? Algunos rellenos sanitarios van a tener que empezar a reportar a partir del 2016 o 18, no estoy seguro, y el sector transporte también va a empezar a reportar. Es decir, ampliamos el número de sectores que tienen que reportar emisiones, sobre todo considerando que uno de los sectores que más crecen en México en emisiones no es el industrial, es el transporte y es el de desechos. Entonces tenemos que empezar a lograr el reporte de esos sectores. El Sistema de Información de Cambio Climático, que es una página web que tiene que diseñarse por el INEGI, está en proceso, ha resultado un poco complicado porque debe de tener insumos de un montón de sectores y ese está en elaboración. Y el famoso Atlas de Riesgos que está haciendo el CENAPRED con el INEC, que es un mapa que en realidad existe ya, pero se está construyendo, siempre hay nuevas cosas que agregarle, mayores escalas o menores escalas, diríamos, para poderlo hacer mucho más eficiente o efectivo, dependiendo de para qué se quiera. Pero es algo que sí se sigue y se seguirá revisando, porque lo que necesitamos es tener cada vez atlas con escalas más pequeñas, es decir, que podemos, por ejemplo, en el sentido, SEDATU está trabajando con escalas donde ya puedas ver por manzana riesgos climatológicos, ¿no? Riesgos de inundación, riesgos de deslave, etcétera, a nivel municipal en las zonas urbanas, por ejemplo. La que sigue, por favor.
como decía, del sistema nacional, que es bastante complejo, pues ya están instalados la comisión, el instituto y el consejo, y lo que nos falta es llegar a esa reunión donde pongamos a los estados, el Congreso y los municipios a trabajar. Está prevista para que se haga en noviembre, esperemos que se pueda lograr, y con eso empezar a crear las bases de coordinación entre todos para el diseño de la política. El fondo, que era otro tema que también siempre ha sido muy cuestionado, bueno, pues ese se constituyó en 2012, durante todo 2013 no tuvo recursos, pero le pudimos hacer unas reglas de operación, pensando en que el fondo debe ser un instrumento con el cual canalizar principalmente recursos del exterior, es decir, recursos internacionales, aunque también puede recibir recursos domésticos. Afortunadamente, el secretario de Semarnat anunció en el Congreso hace un mes que la Semarnat le va a poner 100 millones de pesos, que no es mucho, pero tampoco es poquito, y ya empezamos a recibir algunas de las remesas y ya estamos a punto de convocar para un par de proyectos del Fondo para el Cambio Climático. La que sigue. Bueno, pues la estrategia, aquí ya voy a empezar a ir más rápido porque no los quiero aburrir ni dormir después de la comida. La estrategia se publicó el año pasado. Con toda honestidad, díganme quiénes no la conocen o levanten la mano quienes no la conocen. Ah, qué bueno, porque entonces sí puedo contarles un poco de ella, si no me van a decir, no, ya nos lo sabíamos. Miren, la estrategia está pensada como un instrumento rector de la política de cambio climático. En realidad, lo que pretende es darnos una ruta de largo plazo, no es una orden, no dice cómo se tienen que hacer las cosas, nos dice cómo se debieran hacer las cosas y ilustra el camino que debe seguir cada sector para poder llegar a un objetivo, que es desarrollo bajo en emisiones y México resiliente. Y como la última meta de la ley es 2050, estábamos más o menos en 2012, entonces la hicimos con visión de 10, 20 y 40 años, es decir, ¿cómo tendría yo que verme en 10 años? ¿Cómo tengo que verme en 20? ¿Y cómo me tengo que ver en 40 para llegar a ese objetivo que quiero? La que sigue. Entonces, nos dimos cuenta que para poder hacer acciones de mitigación y de adaptación o tener metas, primero necesitas construir política o pilares. Entonces, para llegar a esa política de cambio climático, la estrategia lo que nos dice, tenemos que hacer más fuertes por lo menos 6 pilares de política. El primero es políticas y acciones transversales. Todo lo que es climático es transversal, porque afecta a todos los sectores. Es decir, el cambio climático te afecta en educación, en desarrollo social, en finanzas, en comunicaciones y transportes, lo que quieras, salud. Digan que y hay afectaciones por cambio climático. Entonces, la política tiene que ser transversal, tiene que ser articulada, coordinada e incluyente. Entonces, por ahí tenemos que construir durante los próximos 40 años. El pilar 2 son políticas fiscales y instrumentos económicos con enfoque climático. Es decir, los impuestos, los subsidios, etcétera, tienen que tener un enfoque climático. No puedo seguir subsidiando el diésel y la gasolina si lo que quiero son reducir emisiones, ¿no? En todo caso, lo que tengo que ponerles impuestos a la gasolina. Mientras tengamos un subsidio a la gasolina y un impuesto a la gasolina, pues estamos haciéndonos patos y nomás estamos recaudando doblemente, ¿no? Pero mientras yo tenga el subsidio a la energía eléctrica en el campo y el subsidio al agua en el campo para que la agricultura no salga tan cara, pues voy a seguir produciendo emisiones. Entonces tenemos que ordenar y coordinar eso, ¿no? El pilar 3 son implementar una plataforma de investigación, innovación, desarrollo y adecuación de tecnologías, fortaleciendo las instituciones. ¿Por qué? Porque también la tecnología de cambio climático tiene que ser local, es decir, es preferible que desarrollemos, si hablamos de mitigación, es preferible empezar a desarrollar nuestra propia tecnología fotovoltaica o geotérmica, ¿no?, que estarla comprando, por un lado. Por otro lado, en términos de adaptación, la tecnología es 100% local, o sea, tenemos, las condiciones locales son muy importantes en términos de adaptación y por tanto tenemos que apoyar el desarrollo de ciencia y tecnología para los problemas locales que tenemos. Entonces, tampoco podemos depender siempre de la tecnología extranjera. Entonces, ese es el punto 3, la ciencia,
la ciencia y la tecnología, que les toca a todos ustedes. Esa es la parte que a ustedes les toca, el pilar 3. El pilar 4 es cultura climática. Es decir, tenemos que hacer que la gente tenga una cultura climática, educación. Se ha logrado bastante, casi todo el mundo sabe qué es cambio climático, o entiende, medio entiende en la calle qué es cambio climático, y eso ya es un paso. Pero el hecho de reciclar, de separar basura, de usar menos el auto, toda esa conciencia climática es parte de lo que tenemos que hacer, o de aprovechar el agua de lluvia, toda esa serie de cosas. El pilar 5 es instrumentar mecanismos de medición, reporte y verificación, monitoreo y evaluación. ¿Qué quiere decir eso? No podemos decir que estamos luchando contra el cambio climático si no estamos midiendo lo que hacemos. No puedes evaluar lo que haces si no lo mides. Ustedes mismos con las calificaciones en los exámenes, los que son estudiantes, o con incluso la publicación de sus documentos científicos, ahí ustedes miden y evalúan cuántos los leyeron, en qué revista lo lograron colocar, etcétera. Tienes que medir lo que haces para saber qué tan bien lo estás haciendo. Y por último, fortalecer cooperación estratégica y liderazgo internacional. México, aunque ustedes no lo crean, a nivel internacional tiene un papel de estrella en términos de cambio climático. Somos uno de los países que, según se dice, más hacemos y más avances tenemos en cambio climático, si quitamos a algunos europeos, ¿no? Desde aquí nosotros podemos decir, no es cierto, es puro cuento, está bien chafo lo que hacemos. La verdad de las cosas es que no es cierto eso tampoco. Hemos cacareado muy bien lo que hemos hecho, o lo poco que hemos hecho, es verdad, lo cual nos ha traído muchos recursos internacionales, es decir, México capta como el 10% de los recursos internacionales para cambio climático que hay en el mundo, y solo somos uno de 170 países, y somos, proporcionalmente no somos el 10% de la economía del mundo tampoco. Y por otro lado, sí es cierto que hemos hecho mucho y que es importante lo que hemos hecho. Cuando nos sentamos con nuestros colegas de países similares y vemos en qué van, normalmente nosotros somos los de segundo de primaria cuando los otros están en tercero de kinder, ¿no? Y eso es para ejemplificar, no es que estemos en secundaria, estamos en primaria, pero a la hora en que nuestros colegas nos cuentan lo que están haciendo, nos damos cuenta que sí, vamos mucho más avanzados. Y la ventaja que tenemos como mexicanos es que hemos empezado a hacer las cosas aprendiendo al hacer, ¿no? Como dicen en inglés, learning by doing, o sea, aprendemos haciendo y nos equivocamos y luego resulta que no somos los mejores, pero hemos generado una cantidad de experiencia a nivel internacional que sí es apreciada y queremos seguir haciendo eso. La que sigue, por favor. Y ahora sí, ya la estrategia se enfoca en 3 ejes de adaptación y 5 de mitigación. 3 de adaptación porque son muy fáciles. El primero es reducir la vulnerabilidad y aumentar la resiliencia del sector social. Lo primero es la gente. Entonces, primer eje, ¿cómo vamos a aumentar la resiliencia de la gente? Sobre todo la vulnerable al cambio climático. El 2 es lo mismo, pero ya no es de la gente, sino de la infraestructura económica y estratégica de los sistemas productivos. ¿Eso qué quiere decir? Carreteras, puentes, fábricas, hospitales, plantas generadoras de electricidad, pozos petroleros, lo que ustedes digan, lo que se considera estratégico. Tenemos que cuidarlo ante el cambio climático. Y la 3 se refiere justamente, yo creo que para mi gusto uno de los más importantes, conservar sustentablemente los ecosistemas, porque al final toda la riqueza y toda la productividad, si le damos un poquito de vuelta, se genera en ecosistemas. Entonces tenemos que proteger los ecosistemas contra el cambio climático. Y en mitigación, pues son 5, porque uno es irnos hacia energía limpia, el segundo es eficiencia energética y consumo responsable, o sea, hay que producir energía limpia. Segunda, hay que consumir menos energía. Tercero, ciudades. La mayor parte de la población es y estará en el futuro en ciudades. Entonces tenemos que construir ciudades sustentables, con movilidad sustentable y gestión de residuos, es decir, todo lo que generamos como humanos en las ciudades. El 4 es el campo. Tenemos que producir, nuestra producción agropecuaria y forestal debe ser mucho más sustentable. Y crear sumideros naturales de carbono.
Y el 5 es un tema novedoso a nivel mundial, que es reducir contaminantes climáticos de vida corta. Hasta ahora todos los países han estado concentrados en los GEI, ¿no? Los gases de efecto invernadero, pero en los compuestos climáticos de vida corta, que son todos esos que no son GEI, pero que afectan de manera muy importante en muy corto plazo al calentamiento global, casi nadie los tomaba en cuenta. A nosotros nos interesó meter este tema en la agenda internacional por 2 razones. La primera, es más barato combatir estos que los GEI. La segunda es, bueno, son 3. La segunda es tienen un efecto muy rápido en el calentamiento climático. Y la tercera, pues tienen cobeneficios muy importantes en salud y bienestar, porque estamos hablando de partículas, de carbono negro, etcétera, etcétera, que te dan simultáneamente un beneficio social, ¿no? Ahorros en enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros metimos esto, hubo algunos grupos científicos aquí en México que, digamos, no lo querían validar, como diciendo, pues no, eso no es importante. Nos sorprendió muy gratamente que los mismos estudios y lo mismo que nosotros dijimos en la estrategia el año pasado, lo dijo el estado de California, que es uno de los más avanzados en combate a cambio climático, lo puso como sus metas. O sea, prácticamente nos copiaron hasta los textos y las gráficas para meter ellos contaminantes de vida corta. Bueno, pues esos son los ejes. La que sigue, por favor. Y la estrategia, les voy a pedir, los que tengan curiosidad, métanse, el sitio es www.ensc.gov.mx, o sea, Estrategia Nacional de Cambio Climático, porque es interesante, se lee fácil, tratamos de que no fuera un documento muy aburrido. Y lo que hicimos es este ejercicio 10, 20 y 40 años, y ahí se puede ver cómo queremos movernos según el sector. Vamos a ver, por ejemplo, sector privado industria, a ver si alcanzo a leer. Aquí en sector privado industria, en 10 años, ¿qué debería estar pasando en México? Las empresas incorporan criterios de cambio climático en sus proyectos productivos. Las principales fuentes de emisiones de GEI ya reportan su componente de emisiones en el registro nacional. Las empresas reducen emisiones de GEI y aprovechan oportunidades de eficiencia energética. O sea, en 10 años toda la industria debe estar reportando emisiones, reduciendo emisiones y siendo mucho más eficientes. Eso mismo, en 20 años, las empresas manejan integralmente sus residuos, o sea, todo el sector industrial, se implementan esquemas de producción y consumo sustentable, ¿no? Y en 40 años las empresas tienen ciclos sustentables de producción, o sea, es como el avance. Y así lo pueden ver para cada uno de los sectores, el de la sociedad. En 40 años estamos pensando que la sociedad se integra cultural y socialmente al combate al cambio climático, es decir, ya la sociedad está plenamente integrada al cambio climático. Obviamente esto se desglosa después en pequeñas líneas de acción que nos llevan a eso. La que sigue, por favor. ¡Tarán! Ok, esa fue la estrategia. Como les digo, ese es el resumen de lo que es la estrategia, pero al interior ya se ven líneas de acción, se ve el caminito priorizado de diferentes tipos de líneas de acción que hay que seguir. Como les dije, la estrategia no es un documento que obligue es una guía que nos dice cómo debiéramos irnos moviendo, ¿no? Para llegar a algo. El programa especial de cambio climático que publicamos este año, ese sí ya es diferente. Ese es un instrumento de la ley que obliga a la Administración Pública Federal a hacer acciones de mitigación y de adaptación en el sexenio que le corresponde. Es decir, cada gobierno sexenal va a tener que hacer un PEC. Debe estar alineado al Plan Nacional de Desarrollo, debe ser transversal y tienen que hacerlo todas las secretarías que forman la SIC. Fue aprobado el 13 de febrero y publicado el 28 de abril de 2014, ¿no? La que sigue, por favor. Como les decía, participaron 14 secretarías de Estado que, como secretarías, a la hora en que ponemos a las secretarías y sus dependencias afiliadas, son más de 20 dependencias las que proponen líneas de acción para el PEC. Aquí, por ejemplo, la SAGARPA pues incluye a CONAPESC, al FIRCO y a la CONASA. La Secretaría de Energía incluye a Pemex, a la CFE, a la CONUE y a la CRE y al FIDE, me parece. Y así, ¿no? Están
todas las dependencias que participaron haciendo o proponiendo líneas de acción. No son líneas de acción impuestas, es decir, nadie les dice tú tienes que hacer esto, sino qué vas a hacer y ellos proponen. Obviamente hay un diálogo porque hay algunas que sí, otras que no, etcétera. La que sigue. Una cosa importante que siempre ha sido un tema, el financiamiento de cambio climático, ¿no? Presupuesto. Cada línea de acción propuesta en el PEC tiene o tenía que tener un presupuesto, es decir, tiene que estar afiliada a un programa o alguna acción que la Secretaría se compromete a que puede hacer, no solamente quiero hacerla, sino puede hacerla porque tengo un programa presupuestario atrás que me lo va a permitir. Que eso es importante. Y por otro lado, hay otra acción que no tiene que ver tanto con el PEC, pero sí se vinculan de una manera indirecta. A partir del año pasado, la Secretaría de Hacienda ya publica en el presupuesto de egresos de cada año un anexo que se llama anexo 15, que es acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. ¿Qué quiere decir? Que cada dependencia, a la hora en que hace su presupuesto, le tiene que indicar a Hacienda si alguno de esos programas o acciones tiene que ver con mitigación o adaptación o influye en mitigación o adaptación. Y entonces todo eso después se suma y ya podemos decir como país cuánto le dedicamos al cambio climático. No quiero decir que eso esté perfecto ni que eso sea exactamente lo que es. Este año fue el segundo ejercicio y cada año se perfecciona un poco más. Eso tiene que ir evolucionando, pero ya dimos el primer paso de poder contabilizar como gobierno cuánto le dedicamos al cambio climático. ¿Sí? La estructura. El PEC lo dividimos en 5 objetivos con 26 estrategias y 199 líneas de acción. 77 son de adaptación, 81 de mitigación y otra vez igual que en la estrategia, 41 son de política, cosas que hay que hacer en política, ¿no? También hay un anexo con otras 30. Había tantas acciones que le tuvimos que cortar porque Hacienda no nos dejaba meter más de cierto número, entonces sacamos unas que consideramos menos impactantes y se volvieron 31 actividades complementarias. Y aparte, el PEC tiene 10 indicadores de impacto, es decir, nos solicitaron indicadores de impacto, no de gestión, lo cual no es tan fácil construir cuando estamos hablando de adaptación. Ahorita vamos a ver. La que sigue, por favor. El PEC también tiene un diagnóstico que los invito a leerlo, habla ya de peligros e impactos económicos por desastres naturales, utiliza algunas de las guías de los atlas de vulnerabilidad que ya existen, muestra cuáles son los estados más vulnerables a ciertos fenómenos climatológicos. La que sigue, por favor. Una cosa muy importante que está en el diagnóstico. Hemos sido tradicionalmente un país que arregla lo desarreglado y no se prepara para que no se desarregle. Es decir, gastamos mucho más en reconstrucción que en prevención. Entonces, por cada peso que hay en el FOPREDEN, que es el Fondo de Prevención de Desastres, hay 37 pesos en el FONDEN, que es el Fondo para atender a los desastres, que es exactamente lo que no debería de estar pasando. Deberíamos estarle dando dinero a la prevención y nos costaría mucho más barato que estarle dando a la reconstrucción, ¿no? El FONDEN tiene 69,000 millones por año y el FOPREDEN 1,800 millones por año, ¿no? Esos son, ese es el gran problema que todavía tenemos en México, ¿no? Que todavía seguimos invirtiendo mucho en atender lo que ya se descompuso. Una cosa que ya afortunadamente cambió gracias a algunas de las gestiones que se han hecho en este tema es que el FONDEN, justamente para evitar malos usos y otras cosas, estaba diseñado de tal manera que si a mí se me caía un puente, el FONDEN daba dinero para reparar el puente, justamente con las mismas características que tenía antes de haberse caído. Entonces, si era un puente que podía resistir una inundación que ocurría cada 10 años, pues lo volvían a construir con esos estándares. ¿Qué pasaba? Que las inundaciones que antes ocurrían cada 10 años ahora ocurren cada 5. Entonces quiere decir que cada 5 años vas a tener que estar volviendo a construir el puente. Ya logramos que se cambiara esa regla. Ahora se reconstruye con una previsión mayor a la del desastre que lo tumbó. Entonces,
Eso ya es avance, ¿no? Pero yo creo que todavía tenemos que movernos por ahí. Mostrar esto ha sido muy interesante a nuestros colegas de Hacienda. O sea, sí les llamó la atención. La que sigue, por favor. Otra parte del diagnóstico es que se hicieron unas modelaciones y se sacaron los 319 municipios más vulnerables al cambio climático en México. Tiene ciertas características este cálculo. Una de ellas es que no son los 319 más vulnerables de todos, sino los 319 más vulnerables por estado, es decir, tenían que estar todos los estados, ¿no? Porque si no, se nos carga demasiado hacia Oaxaca, Chiapas y Guerrero, y en este caso se trataba de que se vieran en cada estado los más vulnerables. Entonces, ahí hay dos lecturas diferentes. Este es en el cual tú ves lo más vulnerable por estado. Entonces, obviamente en Baja California, pues solamente tiene como 4 municipios, y los 2 que no son vulnerables, pues son Mexicali y Tijuana, y el resto es muy vulnerable por cuestiones de pobreza, de clima, etcétera, etcétera. Bueno, la que sigue, por favor. En la parte de diagnóstico de mitigación, como les contaba, hicimos 2 ejercicios. El tradicional que hace todo mundo, con el potencial de calentamiento global a 100 años, que no toma en cuenta a los contaminantes climáticos de vida corta, y uno con la potencia de calentamiento global a 20 años, que sí toma en cuenta el carbono negro y un factor de calentamiento mucho más alto para el metano. Entonces, lo que ocurre, si se dan cuenta, es que nuestras emisiones tienen una tendencia a crecer mucho mayores. Por eso es importante el combate. Esto es para mostrar que combatir contaminantes climáticos de vida corta es muy importante porque sí nos reduce las emisiones, ¿no? La que sigue. Esa es la misma tabla y por eso, por lo que decíamos, que tiene razones importantes el usar los contaminantes climáticos de vida corta y que esto no equivale a que no sigamos combatiendo HEI, porque de repente se puede prestar, ahora vas a dedicarte a metano y carbono negro. No, se trata de seguir haciendo lo otro, pero para nosotros es muy importante demostrar que si hacemos esto nos va a salir más barato y por otro lado vamos a tener resultados en menor tiempo. Lo que sigue, por favor. Tiene 5 objetivos el PEC. Uno es reducir otra vez vulnerabilidad de la población y los sectores productivos. El segundo es reducir vulnerabilidad de ecosistemas, básicamente. El tercero es reducir emisiones de HEI. El cuarto es reducir emisiones de contaminantes climáticos de vida corta. Y el quinto es consolidar política nacional de cambio climático. Ahí está con todo el rollo que se les pone, pero básicamente son los 5. La que sigue, por favor, porque ahora sí ya me dijeron que ya no tenemos tiempo. Estas me las voy a pasar muy rápido. Dice el objetivo, cada uno tiene 4, 5 o 5 estrategias, es decir, ya elementos más importantes, y cada uno tiene un indicador. Aquí sí me voy a detener un poco. El indicador, que es el más importante, que es en adaptación, es porcentaje de avance en el desarrollo de instrumentos que contribuyan a la reducción de vulnerabilidad. O sea, ahí se determinó una cantidad de instrumentos, algunos son de diagnóstico, otros son de sistemas de respuesta rápida, ¿no? Algo así. Exacto. Entonces, con esos dos, una serie de instrumentos se está construyendo el indicador o se construyó un indicador que además puede ser mejorable. Algunos de los temas relevantes son el Atlas Nacional de Vulnerabilidad, modernizar instrumentos de alerta temprana, pues ahí estaba. Programas nacionales contra sequía y contingencias hidráulicas, etcétera, etcétera. Estas son algunas de las acciones que están ahí. La que sigue, en el 2, el indicador es un índice de disminución de vulnerabilidad que estamos construyendo en la Semarnat con el área de planeación y bastante complicado, debo decirles. Pero es llegar de un punto 2 que está calculado en el 2013, llegar a un punto 6 de índice de reducción de vulnerabilidad. Algunos de los temas relevantes son reforestación y restauración de zonas forestales, protección de ecosistemas terrestres, protección de especies en riesgo, vulnerables a cambio climático, etcétera, etcétera. La que sigue,
¿Qué es el objetivo de mitigación? Aquí sí es bien clarito, son millones de toneladas de CO2 equivalentes reducidas, partiendo de cero en 2013, esperamos llegar a 83 millones de toneladas por año en 2018, únicamente con acciones del gobierno federal. Y otro indicador es energía producida por energía limpias, ¿no? O sea, emisiones por megawatt producido. La que sigue. La cuarta es igual, muy parecida, pero solamente se refiere a toneladas de metano mitigadas y toneladas de carbono negro mitigadas en estos 6 años. Esperamos 161,000 toneladas de metano y 2,000 toneladas de carbono negro al 2018 por año. La que sigue, por favor. En el objetivo 5, pues hay 3 indicadores. Uno es avance en el desarrollo del sistema de información sobre cambio climático. El segundo es el desarrollo del Registro Nacional de Emisiones y el tercero es número de convenios suscritos para llegar a las metas nacionales. Convenios suscritos, aquí se refiere, vamos a irnos a la que sigue, es que, no, esta no es, está más adelante, ahora sigamos con esto. Una cosa que incluye el PEC es que metemos NAMAs. Las NAMAs son las únicas acciones que no tienen presupuesto y son acciones de mitigación, tiene creo que 13 NAMAs el PEC, que se han comprometido diferentes secretarías a desarrollar para promover mitigación en sectores, digamos, diferentes al propio gobierno. La que sigue, ahí está la lista, son 13, hay para el sector marino, para la industria ladrillera, para el sector vivienda, para escuelas, para residuos del campo, para tratamiento de aguas residuales, etcétera. La que sigue. Como les había dicho, hay instrumentos del PEC que son institucionales, de política pública, económicos, de información y de capacitación e investigación. Es decir, dentro de las líneas vienen todos esos instrumentos, por ejemplo, el impuesto al carbono, desarrollos de instrumentos que ayuden a un mercado de emisiones, en información, una página de internet, el informe anual de la situación del país en términos de cambio climático, el inventario nacional de emisiones, estamos desarrollando un nuevo inventario, esta vez bottom-up en lugar de top-down, como se había hecho tradicionalmente, informes bienales de actualización que se dan a Naciones Unidas, etcétera. La que sigue, por favor. Como decíamos, la parte participativa del Programa Especial de Cambio Climático tiene energías, estrategias y líneas de acción con enfoque de género, tuvo participación social en su concepción, es decir, hubo una serie de talleres y de diálogos con la sociedad civil a todo lo largo de la construcción del PEC para que ayudaran a orientar. Y por último, vamos a la última lámina, ¿verdad? También lo que pretende el PEC o lo que deja abierta la puerta del PEC es que participe los gobiernos locales, como son los gobiernos estatales y municipales, y el sector privado en poner sus metas de mitigación. Por eso hablaba de convenios suscritos, es decir, el PEC permite o da la puerta para que celebremos convenios con los estados que quieran, con los municipios que quieran y con los sectores industriales que quieran, para que ellos aporten también metas de mitigación o de adaptación. Justamente con eso terminamos hablando del PEC. Creo que la que sigue ya no hay ninguna. Justamente el sector privado ya hizo un estudio en el cual dice que ellos pueden llegar a mitigar 40 millones de toneladas al 2018 con ciertas acciones. Y justo esto es lo que queremos que se pueda hacer en un diálogo con el gobierno. Pues eso es básicamente lo que llevamos hasta el momento, eso es lo que fue publicado, los invito a que lo vean en línea. En breves días vamos a tener una versión impresa, legible, muy diferente a lo que está en el diario oficial de la Federación, que son páginas y páginas de letras y letras que no invitan a nadie a que lo lean, y los ponemos a su disposición en cuanto esté, les mandamos varias aquí al instituto, porque sí eso sí ya se puede leer, tiene fotos, tiene diagramas, tiene gráficas, y ya es algo que puede uno más o menos entender. Creo que la que sigue ya no es ninguna, ¿verdad? Bueno, pues le damos las gracias por su participación. Un aplauso, por favor.